Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Siendo las 4:00, solemos siempre iniciar a tiempo. El tiempo es oro valioso y en aras de respetar también el tiempo de nuestro invitado y de las personas que han llegado a tiempo, valga la pena, vamos a dar inicio. Esta es una conferencia que hace parte de un seminario que hemos venido afortunadamente desarrollando con la Universidad del Tolima y la Universidad de Ibagué y la Casa Museo Alfonso López Pumarejo. Este es como su segundo momento. El primer momento lo tuvimos en el mes de julio, donde tuvimos distintos invitados, conferencias, charlas, paneles, debates sobre temas vinculados sobre todo sobre patrimonio industrial de Honda y el norte del Tolima y la región. Hoy, profesor Andrés Francel, tenemos el privilegio y una visita muy grata de Manizales, de las altas montañas nos visitan a este Valle del Magdalena. Pues tenemos un público, además del público original hondano, el profesor Tiberio, gran historiador acá para que lo conozcan. Mire, este señor es el referente de la historia aquí en Honda. Si ustedes necesitan alguna información precisa, ahí lo tienen. Pues tenemos una visita importante, les doy la bienvenida a ustedes nuevamente, qué bueno que nos estén acompañando. Les contaba que este seminario hace parte de un trabajo y un proyecto conjunto con la Universidad del Tolima y la Universidad de Ibagué, donde queremos justamente tener información, poner a circular conocimientos sobre lo que pasa en la región, sobre el río Magdalena, sobre Honda, sobre el patrimonio arquitectónico, el patrimonio material, inmaterial y todo eso que ustedes han venido visitando en esta estadía que llevan el día de hoy en Honda y mañana que seguramente van a ampliar el conocimiento. Nosotros, el tema que nos ocupa hoy es el río Magdalena, cartografía histórica y construcción del territorio tolimense. Seguramente pues vamos a ampliar un poquito más y ya lo veremos en la conferencia, no solamente del Tolima, sino cómo esto también puede expandirse a un territorio más amplio. Y tenemos la fortuna de contar con el profesor Andrés Francel. Él es arquitecto, magíster en historia, doctor en historia, postdoctor en arte y arquitectura. Es profesor titular de la Universidad del Tolima, decano de la Facultad de Ciencias del Hábitat, Diseño e Infraestructura. Es el creador y director de la maestría de urbanismo de la revista B33 Arquitectura, director del grupo de investigación Estudios de Arquitectura y Ciudad EARC, coordinador del semillero de investigación en historia de la arquitectura y del urbanismo de Ibagué Arqui. Es director del programa de arquitectura desde el 2017 al 2018. Fue jefe del Departamento de Arquitectura y Diseño entre el 2019 y 2020. Y dentro de sus publicaciones y de su labor académica ha publicado 13 libros y 17 artículos científicos en revistas de alto impacto. Ha recibido 20 premios y reconocimientos por su obra como investigador y artista. Es un perfil pequeño para realmente el profesional y la persona que tenemos aquí. Es para nosotros un verdadero gusto tener a alguien de las calidades académicas y personales del doctor Andrés Francel. Es un privilegio y esto hace parte justamente de este trabajo mancomunado que hemos venido haciendo con la Universidad del Tolima, y que este tipo de profesionales y de saberes estén acá realmente para nosotros es un placer y un privilegio nuevamente. Así que muchas gracias por haber aceptado esta convocatoria y doctor Francel, bienvenido a su casa. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias al Banco de la República con quien siempre estamos tratando de hacer proyectos conjuntos con las universidades. Hace un par de meses vinimos porque hay una iniciativa que realizamos tanto con la Universidad del Tolima como con la Fundación En Tándem, que son los bicipaseos patrimoniales. Entonces salimos a pedalear por las ciudades y a su historia y adquirir otro tipo de sensibilidad que a veces no tenemos dentro de los vehículos ni en los andenes, porque hay un mundo allí híbrido que tiene el ciclista, que es precisamente la inexistencia a veces de infraestructura, inclusive de ciudad, para sí. Y estuvimos en Honda y pues evidentemente fue un proceso magnífico. Siempre tenemos, por supuesto, la obra del maestro Tiberio para generarnos muchísimos datos al respecto. Y pronto vamos a estar en el Congreso Nacional, en el Encuentro Mundial de la Bicicleta en Manizales, y precisamente ahora que nos estamos encontrando acá, pues bueno, son todas esas casualidades bellas. Espero que nos veamos precisamente allá en el Foro Mundial de la Bicicleta en Manizales. Bien,
lo que hemos tratado precisamente con esta alianza entre la Universidad de Ibagué, la Universidad del Tolima y el Banco de la República es tratar de ir representando nuestra región a partir de las investigaciones que vamos haciendo. Si bien Honda y Mariquita y Ambalema han sido como los puntos esenciales que aparecen dentro de la historiografía nacional, los demás municipios suelen no aparecer. Pero cuando empezamos a indagar por los demás municipios, empezamos a encontrar una serie de elementos maravillosos que nos permiten precisamente hablar de esa construcción de región, que es el pretexto a partir del cual vamos a armar esta charla. La charla está basada en uno de mis libros, que es de 2019, que es Territorios Cartográficos, y parte del punto precisamente de tratar de buscar a Ibagué en los mapas. Ibagué, pues evidentemente no tiene planos de la colonia, a pesar de haber sido fundado en 1550, no hay plano sobre ello. El primer plano urbano se encuentra en 1931. En las escrituras y en los acuerdos del Consejo aparece uno de 1917, pero ni idea dónde estará. Eso implicó entonces una pregunta: ¿por qué no buscamos a Ibagué dentro de la cartografía? Y al buscar a Ibagué dentro de la cartografía, estamos comprendiendo cómo funcionaba el sistema de ciudades y cómo funcionaban precisamente los núcleos de poder en diversos momentos de la historia. Y eso condujo pues precisamente a esa representación. Ya vamos a ver este mapa que funciona como la portada, que me parece magnífico precisamente para entender un poco de esa construcción a partir de la administración del territorio y por supuesto de las mercancías y los servicios, y un recorte cronológico que es de 1570 a 1931. 1570, porque 1570 pues es el primer mapa que efectivamente se encontró donde figura Ibagué y donde empezamos a comprender un poco esa estructura espacial americana. Hay un precepto esencial, y es que los mapas son un resultado de poderes. Primero, porque alguien lo encarga. Generalmente el mapa no se genera por una voluntad, por un interés individual de expresar algo, como sería una pieza artística, sino que tradicionalmente lo delega un dirigente que tiene unos intereses sobre un espacio, de controlar mercancías, productos, personas, bienes y servicios. Es decir, los mapas son artefactos políticos que, si bien interpretan una realidad física que tenemos acá, que es la inicial, el cartógrafo interpreta una serie de mensajes para generar el mapa. Así que finalmente hay una distorsión o una diferencia entre lo que existe realmente y lo que vamos a representar. Y esas representaciones pues nos permiten estar hablando en este momento de cuáles son esas configuraciones regionales. Este es el primer mapa con el que comenzamos, que es el mapa de 1550. 70, qué pena, y tiene unas particularidades. Bueno, este pues es el río Magdalena, el Cauca, ¿cierto? Y a partir de allí, con una flor de lis, pues se simboliza el norte, todo con los códigos estéticos hispánicos, ¿cierto? Para el ejercicio de un poder sobre una tierra que tenemos en este espacio. Pero cada uno de las zonas, de las franjas de este mapa, pues tiene unos detalles preciosos. Por acá vamos a tener al hombre caimán, por acá vamos a tener un barco, un galeón español, y en el centro vamos a tener el famoso Nevado del Ruiz, que nos vincula precisamente entre la vertiente del Cauca y la vertiente del Magdalena. En ese mapa, entonces, podemos empezar a observar algunos elementos muy importantes. Alrededor del río Magdalena tenemos unas narraciones, una creación, una fabulación que es preciosa y que tiene que ver precisamente con uno de los personajes más conocidos de nuestros mitos, que es el Moán, ¿cierto? Un tipo extrañísimo que vivía en los ríos solo y se robaba a las lavanderas, ¿cierto? Se pintaba o se representa oralmente, luego pues como escultura y como pintura, como un tipo mechudo, barbado, que fumaba tabaco, ¿cierto? Y ya, la pasaba rico. Pero cuando vemos el trasfondo histórico de un Moán, hay algunos puntos desconectados. Inclusive Flaminio Rivera en el Líbano tiene una tesis, y es que el Moán no era indígena, sino que el Moán era proveniente de algunos esclavos africanos que se liberaban, que se escapaban de esos territorios. Eso explicaría por qué tiene barba. Pero no sabemos si también es una figura que simplemente es la creación de un enemigo, ¿cierto? Es como aleccionar y decir: si usted no pertenece a esta sociedad hispánica,
vean lo que puede resultar, ¿no? Es decir, una ejemplificación del mal, como la construcción del enemigo que realizaron con los pijaos. No sabemos qué tanto es cierto, no sabemos qué tanto es falso, porque finalmente el relato es hispánico. Pero también eso permitiría que fabuláramos otras cosas. Y es, bueno, si fuera de alguna etnia indígena, no podría haberse asociado más fácilmente a otros en lugar de ser un tipo aislado, solitario, mítico alrededor del río. Pero también viene otro proceso histórico fantástico, y es que nuestro país, dentro de la colonia hispánica, empieza a tener unas arterias de comunicación esenciales y eje estructurante es el río Magdalena. Y para transportar mercancías por el río Magdalena se necesitan los bogas, los remeros, que tienen una vida terrible, ¿no? Son personas que no pueden tener amigos, que no pueden tener familia, porque se la pasan 365 días remando de un lugar a otro, que son esclavos, por lo tanto no comerán muy bien, sufrirán muchas enfermedades, y probablemente aquel que está cayendo de una enfermedad puede ser abandonado en cualquier lugar remoto al que no sabe qué pertenece, y el Moam puede ser precisamente también un mito que testimonia ese abandono, ¿cierto? O esa indiferencia con algunas personas que eran explotadas simplemente a nivel laboral. Por supuesto, creamos una fabulación magnífica alrededor del Moam, y ahora aparecen mitos y leyendas del Tolima. El Moam sale en primera plana, fantástico, pero detrás de eso hay una historia que nos empieza a permitir contar el río Magdalena desde otra historia, ¿no? Y ese río Magdalena, además de ese Moán, también tiene una imaginería muy importante que se conecta en la costa norte precisamente con el hombre caimán. Es decir, el río, ¿cierto? Que también era precisamente llamado Yuma o el río de las escamas, ¿cierto? Como queramos denominarlo, que es como esa gran serpiente. Cuando vemos desde algunas de las zonas de pesca, no sé cómo se llama esa zona donde compran una vez los pescados, que tiene el remate específico un poco abajo del río, precisamente parece un enorme monstruo que se va deslizando por ese valle. Es precioso, es sobrecogedor. Y evidentemente en medio de la fabulación, pues ese río tiene que ser una explicación de mundo. Y alrededor de él, pues surgen la mayoría de esas creencias y fabulaciones sobre el río, sobre ese enorme artefacto comunicacional, poético, mítico que tiene, que es el río Magdalena, y alrededor de él se estructuran. Inclusive podemos imaginar algunos elementos como, recordarán ustedes que García Márquez nos plantea el galeón que se encuentra allí perdido cuando están tratando de salir de Macondo, pero también nos representa cómo los españoles en medio de sus crónicas iban relatando esos seres mágicos que habían en el Nuevo Mundo, ¿cierto? Porque eran unas nuevas personas que no conocían, que vestían de modos diferentes, animales que no conocían, un poco a la manera en que hizo Herodoto, el griego, pues el padre de la historia, de viajar a otros lugares a ver si era cierto esos relatos, ¿cierto? ¿Qué era lo que pasaba? No sé si recordarán cuando Durero, ¿cierto? En el Renacimiento representaba a los rinocerontes o los cocodrilos que les contaban y los ponían pues como si fueran acorazados, es decir, unas distorsiones de la realidad absoluta, pero que hacen parte de recrear ese mundo. Pues resulta que entonces, si observamos cómo se construye el territorio, cómo se va entendiendo el territorio dentro del dominio hispánico, pues vamos a tener a Bogotá. Bogotá y la podemos ver representada como la ciudad más grande junto con Cartagena que había en este territorio, que para ese momento se llamaba simplemente tierra firme, ¿no? Y que explica también o nos permite leer, como decía Milton Santos, las rugosidades o esos elementos a partir de los cuales rastreamos la historia, ¿cierto? Nuestra historia, la historia de las personas. Y hay unas categorías que uno puede empezar a ver acá en el mapa. Hay ciudades más grandes, más pequeñas, algunas tienen torreones, otros no, pero evidentemente eso no se corresponde con la apariencia física real de las ciudades, sino con una jerarquización del papel de esa ciudad dentro del sistema colonial. ¿Por qué? Estamos viendo, por ejemplo, a Mariquita y la observamos como unas chocitas pequeñitas, y estamos viendo Ibagué con un torreón fantástico, obviamente un torreón que nunca existió, ¿cierto? Ibagué inclusive era más pequeño que Mariquita, aparentemente tenía menos importancia que Mariquita. La historia que siempre nos han contado a los ibaguereños sobre Ibagué es que Ibagué no tenía ninguna importancia, es decir, eso llegó ahí como una popeta, ¿cierto? Como un maíz pira que estalló y cayó ahí en Ibagué y existió Ibagué. Pero ¿por qué entonces aparece
Ibagué aquí como tan importante, inclusive más importante que Mariquita, cuando de Mariquita era pues donde procedían todos los metales preciosos que estaban explorando en esta zona. Parece un poco extraño, inclusive en la actualidad. Vamos a visitar los monumentos coloniales en Mariquita, en Honda, no en Ibagué, porque en Ibagué no se construía con piedra, se construía con bareque. Es decir, era la misma construcción de tipo indígena, pero transformada de acuerdo a los patrones estéticos hispánicos. Pero si vemos, por ejemplo, Cartago e Ibagué son muy similares. Cartago antigua, es decir, hay una tesis precisamente en Pereira que Cartago la Vieja es precisamente Pereira. Y eso nos habla también de otras rutas que no existen o que no se exploran en la actualidad, que es la ruta por el norte para conectar con Cartago. Es decir, es una ruta diferente por Anzoátegui y no la ruta que existe actualmente por Cajamarca, que es la más famosa, porque nos habla de una disputa. Y es que había uno que era el páramo de Guanacas por el sur hacia el Huila, otro era el paso por Anzoátegui y otro un paso similar, que es más o menos lo que denominamos la línea, aunque ha cambiado. Y tiene que ver con una disputa porque cuando se funda Ibagué, López de Galarza lo fundó en algún lugar que todavía no sabemos, tradicionalmente se ha dicho que es Cajamarca, no sabemos. En 2012 Floriberto Cardona cogió las crónicas coloniales y dijo, caramba, esto está muy raro, ¿no? Porque los conquistadores dijeron que era una tierra caliente, con árboles chaparros, y había una meseta. Y Cajamarca no es ni caliente, ni hay árboles chaparros, y no hay ninguna meseta. Sin embargo, por allá alguien le puso precisamente que era Anaima, entonces dijeron, ah, no, pues si es Anaima, tuvo que haber sido allí. Pero evidentemente, si tratamos de aplicar lógicas hidrográficas, no funciona, no hay un río que esté guiando realmente eso que nos permita colonizar un territorio. Está precisamente en disputa, pero nos habla de que esa construcción, es decir, ya nos decimos mentiras y esas mentiras las institucionalizamos y la historia que contamos es un tipo de mentira, pues, de la cual todos nos convencemos o aprobamos al menos momentáneamente hasta que haya otro elemento disparador. Y hay aquí algo precioso y es porque, pues, el Nevado del Ruiz, todos sabemos la tragedia humana derivada de ello en 1985 en Armero, pero es algo recurrente. Es decir, esta es la primera representación, al menos que yo he encontrado en los mapas, de una explosión olar del volcán Nevado del Ruiz. Aquí lo vemos clarito. En 1570 ya lo representaron teniendo una erupción. Sin embargo, en 1985 sucedió tremenda tragedia. Bueno, de pronto en 85 todavía no se conocía este mapa. En 1570 hubiéramos tenido un poquito más de precaución. Y al lado izquierdo está Popayán. Popayán, que realmente era una ciudad muy rica, que pertenecía a la provincia de Quito, por donde entró realmente el arte colonial a el nuevo reino de Granada, a la actual Colombia, pero es representada como un espacio un poquito más pequeñito. No es mucho más rico que Ibagué, ¿cierto? Pero si vamos a Popayán, sabemos que era mucho más rico que Ibagué. Por lo tanto, estamos hablando de que no es una representación fidedigna de la realidad física, sino que es una construcción de un relato que se quiere realizar acerca del mundo. Y también, bueno, es muy bello ver cómo la relación de las ciudades, de las configuraciones urbanas, es directa con la generación del río. Es decir, el río es el que conecta y ha sido la vía de industrialización de Colombia. Bueno, con el tiempo lo hemos vuelto realmente como en una gran escombrera donde simplemente lanzamos todos los residuos, pero realmente ha sido el sentido de la ocupación espacial que tenemos. Bien, y en este caso es simplemente como para notar un poco más el detalle. Hay algunas ciudades que desaparecen, otras que aparecen. Ahí tenemos a Vitoria. Y en este caso, si vemos todavía no, esto no existe Tolima, Caldas, Meta, nada de eso, sino que existe una concepción de territorio que se va apropiando de conceptos de dominación existentes. Solemos relatar unas historias, inclusive yo comencé diciendo que Ibagué fue fundado en 1550, como si no hubiera humanos, ¿no? Como si hubieran llegado en una nave espacial, te dijeron, fundamos, llegamos a la luna. No, la verdad había personas ahí, tenían asentamientos humanos. Cuando hablamos de fundaciones hispánicas, generalmente estamos hablando que alguien llega a ese territorio, ve unas personas y dicen, listo, esto ahora es mío. Y entonces dice fundación.
pero no, sabemos que es mentira, ¿no? De ahí para atrás había gente existiendo que quizás no tenía una conciencia de narrar, ¿cierto? Una conciencia cronológica, ¿cierto? O historiográfica de estar relatando sus sucesos. Pero esto es como vemos que se va construyendo ese territorio alrededor del río Magdalena y los límites empiezan a ser los ríos, ¿cierto? Inclusive Honda, que es una de las primeras ciudades exploradas en el Tolima, es un caso magnífico, porque en las crónicas españolas se cuenta que pasaron por Honda y eran unos indios lo más de maravillosos que nunca les hicieron nada, los vieron pasar y no pasó nada. Es decir, Honda ya existía, pero a veces se trata de darle, se fundó en tal momento, fue creciendo, había personas antes que llegaran los españoles. Otra cosa es que nos peguemos de la historia hispánica, digamos, y fue fundado, pero generalmente habitaban personas y poco a poco se fueron apropiando dependiendo de la conveniencia que había entre conectar Bogotá con Popayán. Y este detalle a mí me encanta, ¿no? Porque es el salto del Tequendama. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo trato de introducirme en la mente del cartógrafo, ¿cómo hacemos para representar el salto del Tequendama en un espacio plano o bidimensional? Pero ¿cómo hacemos también para mostrarle a los europeos que ese nuevo mundo que han conquistado los españoles es una cosa fantástica, preciosa, es el reemplazo de los jardines colgantes de Babilonia? Pues vamos a hacer una super, hiper, mega fuente, ¿cierto? Que habrán construido evidentemente los españoles y esa fuente que emana de lo alto es el salto. Ese tipo de construcciones ficcionales me parecen bellísimos y también cómo empezamos a mezclar las vistas o sí, las vistas de las montañas de modo frontal con el espacio bidimensional visto desde arriba en planta y la representación estereotipificada de las ciudades, ¿no? Entonces ya sabemos, hay unas más importantes, otras menos, así las vamos organizando. Y eso nos narra otra historia, otro círculo de interés político, económico que tiene nuestro territorio. Al sur, como vemos, está Timaná y al fondo de este territorio está Buga. Y esto va a ser muy importante. Estudios recientes sobre la etnia Pijao han hablado sobre que el Panche Pijao era una lengua franca que había entre la ribera del Cauca y la del Magdalena. Por eso es que hay inclusive relatos en Buga del cacique Calarcá, que supuestamente vivía por estos lados, ¿no? Para un poquito más al sur, más hacia Ibagué, más hacia Chaparral, era donde hacían las invasiones. Escuchar relatos en Buga nos está hablando precisamente de que las palabras vuelan, de que esos relatos se van comunicando y si hay algo que nos puede establecer una comunicación directa, pues es una lengua, ¿no? No en vano, la principal campaña realmente civilizatoria de los españoles fue dejar un lenguaje común de México a la Argentina, ¿cierto? Y eso nos hace creernos a todos que a pesar de las diferencias de latitud, somos casi todos iguales. Pero es una mentira, simplemente la ficción lingüística, la posibilidad de comprendernos, lo que nos hace creernos tan iguales. Bueno, evidentemente somos humanos, somos animales, somos muy parecidos. Este es un mapa de 1601, como lo vemos, tiene menos detalles sobre topografía. Las ciudades ahora son esquematizadas, ¿cierto? Ya no existe, bueno, se intenta una representación en perspectiva de la ciudad, sino simplemente su localización dentro de un territorio. Y me gustan mucho estos mapas en los que no aparece relieve, porque uno se puede imaginar que en la mente que hay detrás, lo que se observa es qué podemos hacer con todas estas tierritas, ¿no? Esos lotes vírgenes. Podemos, sí, planito, bonito, ¿no? Para hacer unas torres bien bonitas de 80 pisos, ahí bien, qué belleza, ¿no? Y sumado a eso, tenemos la estructura del país, los ríos principales alrededor de los cuales se va construyendo el dominio espacial. Entonces, claro, como evidentemente estamos hablando de una parte esencial que es la construcción del territorio tolimense, pues nos vamos a enfocar en esta parte, ¿cierto? Y en las tensiones precisamente que hay entre Popayán, que aquí lo vemos ya no como una ciudad, sino como un elemento marginal, es decir, como una provincia diferente a esta construcción que se está haciendo de la Nueva Granada y por supuesto hacia el
corazón de del altiplano cundiboyacense. Y acá tenemos a Ibagué, al norte tenemos a Mariquita. No quiere decir que Honda no existiera, como no, aquí estaban personas pasándola rico, chévere, no le estaban pidiendo que viniera ningún extranjero a ponerle nombre ni a enseñarle a hablar ninguna otra lengua, la estaban pasando rico, pero aún no era un espacio con importancia para los españoles, aún no tenía la importancia de cruzar el Magdalena, no había un sentido de explotación económica, social o política que lo hiciera representable, mientras que Mariquita sí. Había buenas minas, por lo tanto tenía que estar. Pero Ibagué, nuevamente aparece ese pueblo que no tenía ningún sentido en la historia. ¿Por qué carajos está Ibagué en ese espacio? Y claro, es que tiene todo el sentido, ¿no? Cuando llegamos a Ibagué, pues Ibagué es la última cuña a partir de la cual se va a pasar la cordillera central. Entonces era un espacio que podemos imaginarnos como un lugar donde hay que herrar a los caballos, donde se puede dormir la última noche y a cruzar. Pero si uno trata de imaginar lo que sucedía en ese espacio, tuvo que haber sido fascinante, ¿no? El mulero que llegaba, se emborrachaba, estaba con las prostitutas, armaba escándalos, ¿cierto? Y el sonido, pues, de los herrajes completamente. Es decir, nos habla de unas dinámicas que a veces borramos porque no era importante, porque no estaba el palacio del conde, de no sé qué. Pero nos olvidamos de la maravilla que es que personas allí estén produciendo cosas, ¿cierto? De imaginar el suceso del día a día. En la actualidad, por ejemplo, hay una cosa bacanísima que son los paisajes sonoros, ¿no? Que algunos empiezan a grabar lo que está pasando en una plaza de mercado, cambian de calle, todo el asunto, y entonces así se van construyendo otras lecturas que ya no son lecturas visuales, no son lecturas cartográficas, sino que son percepciones sobre el espacio con otro tipo de sentidos, y eso también genera una magia. Pero también hay un detalle aquí fundamental. ¿Podemos avanzar en uno? Es un detalle fundamental, y es que, por ejemplo, en Ibagué se nos enseña que Ibagué era un cacique, pero creo que en casi todas las ciudades del Tolima dicen el cacique Natagaima, o el cacique Collaima, o el cacique Ibagué, y nosotros repetimos ese tipo de historias. Pero ahí hay una contradicción profunda, porque unos españoles le van a poner a una ciudad el nombre de un cacique indígena. Tendrían que haber hecho un pacto de muchísimo dinero que era innecesario porque podían matarlo, ¿cierto? Y quitar ese nombre, y desde que mataran a un líder, bueno, acabar con eso. Pero sí hay unos sentidos territoriales. Por ejemplo, cuando hablamos de Nataga, Ima, Coya, Ima, Igua, Ima, estamos hablando de la tierra, ¿cierto? Entonces la tierra puede decir uno de los Coyas, pero probablemente Coya en algunas narraciones quiere decir es araña. Entonces uno puede crear otras ficciones. ¡Wow! ¿Cómo sería esa tierra de las arañas? ¿Por qué alguien le pone tierra de las arañas? ¿Cierto? Combaima sería la tierra de las lanzas, que era pues las lanzas famosas de los pijaos. Pero Ibagué no pertenece a ese sentido lingüístico del Ima, sino que viene del tupí guaraní, y ahí se empieza a complicar la cosa. Porque entonces si hablamos del tupí guaraní, estamos hablando de una vuelta tremenda que viene desde el Paraguay por el Brasil hasta Colombia. Y resulta que cuando uno empieza a ver eso, el Tolima es un lugar de concentración, tal como lo es hoy, de diversas etnias. Por un lado están los caribes, por otro tupí guaraní, y por otro vienen los incas. Hacia el sur del Tolima empezamos a encontrar unos sufijos que son de origen inca, como el arco, pocharco, pocharco, aparco, inclusive al sur de Ibagué. Y eso nos está hablando también de unos movimientos humanos fundamentales, es decir, los nombres que tenemos de muchas de nuestras ciudades nos están hablando de personas que migraron de un lugar a otro. Por ejemplo, hacia Cundinamarca, la actual Cundinamarca, tenemos a Toca Ima. Es decir, estos locos hablaban el mismo lenguaje que se hablaba por acá en el sur del Tolima. Pero resulta que empieza a existir Pulí, Caparrapí, y ese I tiene que ver con agua. Y viene de el tupí guaraní. Y hay otro ahí. Ese ahí tiene que ver también con agua y con rocas, exactamente. Entonces empezamos a ver precisamente un escenario en el cual hay muchas personas diferentes que hablan idiomas diferentes, que provienen de muchos lados que no sabemos, que los lingüistas lo van explorando, los arqueólogos, los antropólogos, pero realmente es un universo que no conocemos, pero nos vamos quedando con estas narraciones.
Ibaguí, entonces resulta que quiere decir es Iba, quiere decir arriba, y Gui, lugar. Es decir, había una ciudad por allá arriba. Entonces, cuando se hablan en las crónicas españoles que Ibagué era una meseta, uno dice, pues con razón, tuvo que haber sido una meseta. El nombre le dice que sí es una meseta, pero un cacique Ibagué, pues esa vaina como que poco cuadra, ¿no? O un cacique Natagaima, es decir, un señor que se llamaba al final Tierra, como rara esa cosa. Y hay otros elementos fabulosos, ¿no? Que es encontrar una Y, punto, superíndice A y Bagüe. Hay una locura allí, una exploración, y es que esta es una contracción de un símbolo de la segunda. Ibagué. Resulta que cuando López de Galarza toma para el Imperio Español en 1550 el terreno de Ibagué, llega Portillo, que es el dueño de esos terrenos, y le escribe al virrey, le dice, vea, ese señor me invadió mis terrenos, por lo tanto, hágame el favor y lo expulsa de acá. López de Galarza, por más que pataleó, perdió eso porque evidentemente eran los terrenos de Portillo y tiene que echarse una ciudad al hombro. Bueno, no literalmente, ¿no? Y toma esa ciudad y se la transporta a donde está actualmente. ¿Cuál era la Ibagué original? No sabemos. Pero ¿qué fue lo que hizo el tipo? Trasladarse a lo que diríamos una marca ciudad. Y de un momento a otro, Ibagué dejó de estar donde estaba originalmente, que ya no sabemos, y se volvió la Ibagué que tenemos en la actualidad, la segunda Ibagué, que fue fundada en febrero de 1551, es decir, un tiempo después. Es un suceso para mí mágico, que una ciudad pueda caminar, pueda transportarse, ¿cierto? Y llegar a otro lado, y ahí se sienta y listo, empezó a crecer. Es un nombre que se transporta y eso es también, por supuesto, mágico. Y seguimos teniendo el mismo sentido del control, ¿cierto? Del río, al norte Mariquita, en el centro Ibagué, y al sur está el Valle de Neiva, está Timaná. Vean que aquí tenemos menos detalles realmente de las ciudades, pero vamos teniendo un sentido de administración geográfica del espacio. Entre los ríos se van generando algunos procesos de administración territorial. Y en este caso, bueno, otro mapa de 1635, los detalles de cada mapa los tenemos a la derecha, los pueden explorar también, siempre pues la fuente y el enlace pues para que uno pueda explorar. A los que nos gustan los mapas, pues nos gusta ver detalles, las técnicas, ¿cierto? Si puede encontrar una mejor versión. Afortunadamente, en la actualidad muchas bibliotecas y centros de historia han conservado y digitalizado esos mapas, por lo que podemos acceder a ellos en muy buena resolución y generar muchísimo conocimiento que, pues que no hemos tenido tradicionalmente, ¿no? Porque tenemos muchas veces pues que repetir los mensajes que se nos han dado, eso es parte de nuestro sentido, digamos, en la historia. Y acá vemos algunas líneas, algunas marcas cromáticas que nos permiten entender también esa relación territorial, ¿no? Cómo se van tratando de dividir los espacios geográficos para su administración política administrativa. Evidentemente, como este es un mapa que no se crea en español, sino que se crea en francés, entonces empezamos a ver también unas diferencias lingüísticas importantes. La G con la N, pues que suena como una ñ, entonces sería como Ibaña. Y cada uno, por ejemplo, aquí lo vemos, Quimbaya, pues en español, evidentemente antes de la B o de la P generalmente se pone una M, ¿cierto? Pero la grafía francesa es diferente. Bueno, y también estamos en 1635, ¿no? En la actualidad. Y podemos ver con claridad, ¿cierto? La relación montañosa y los valles. Los valles realmente como instrumento civilizatorio hispánico, ¿cierto? El instrumento civilizatorio hispánico no llega a las lomas, utiliza las lomas como estrategia militar, pero no los utiliza como fundaciones. Las fundaciones más antiguas son realmente alrededor de los ríos. Alrededor de los ríos está, primero, la vida y segundo, la posibilidad de comunicación. La loma implica un proceso mucho más difícil realmente de tránsito por el espacio geográfico, que por eso se empieza a ver con gran fortaleza a partir del siglo XIX. No quiere decir que antes no, pero realmente son los valles los más importantes dentro de ese proceso de colonización. Hay, por ejemplo, algunos nombres como Cali o Calí, que uno dice, bueno, ¿será que habrán llegado hasta por allá estos locos que vivían cerca del Magdalena? Y entonces resulta que también está Calima, y uno dice, caramba, por allá tan lejos está el sufijo ima, pero
evidentemente no quiere decir que cada uno de los grupos humanos tuviera que estar condenado y encerrado eternamente en un espacio geográfico, sino que tuvo que haber migrado. Y cuando empezamos a pensar en las migraciones desde el Magdalena hasta el Cauca y cerca de la costa pacífica, también empezamos a tener una visión mucho más dinámica de lo que actualmente es Colombia, ¿cierto? Y no necesariamente centrada en los ferrocarriles ni centrada en las autopistas, sino en la necesidad humana de explorar territorios. Hay una novela muy bella de Jennings que se llama Azteca y es preciosa porque narra como un momento antes de la conquista hispánica y cómo un tipo empieza a viajar por todo México hasta Yucatán y a comerciar, ¿cierto? Con diversos productos que lleva de Yucatán hasta Tenochtitlan, representa a Tenochtitlan, pues obviamente dentro de una narración escrita, pero es fantástico cómo el tipo logra transportarse hasta esa noción anterior a lo hispánico. Eso es un ejercicio mental que realmente a mí me sorprende y que trato de hacer constantemente. Imaginaos cómo sería realmente ese proceso de dominio de migraciones alrededor del espacio geográfico. Observo un onda cerca de Neiva. Aquí vemos precisamente la labor del geógrafo y del cartógrafo. Honda, evidentemente, tendría que estar por allí, ¿no? Pero dentro de este espacio geográfico, pues, viviendo en Francia, sin haber visitado los dominios españoles, pues, el tipo lo ubicó donde consideró que estaba. Y no es el único, hay varios mapas en los que sale Honda por allí y uno dice, ¡amba! Es más, y nosotros nos fijamos en lo que conocemos, ¿cierto? Que es nuestro entorno geográfico tolimense. Pero si empezamos a explorar otros espacios geográficos, lo más probable es que vayamos a encontrar ese tipo de desacierto. Hablaba yo del nombre de Ibaña, pero ahí tenemos claramente acá Mampos, y si uno dice Mompos, bueno, habrá algunas relaciones entre eso. Es una equivocación, ¿cierto? ¿Cuál sería la pronunciación original de Pijaos, ¿cierto? Realmente es una pota, es una S sonora. Sobre los Pijaos también hay un relato muy bueno y es que se discute, ¿no? Que Pijao pues era por la pija, por el miembro viril masculino y porque, entonces claro, los actuales tolimenses decimos, somos Pijaos. Nuestra masculinidad frágil, o sea, yo soy Pijao. Pero la otra es también el Gualí, exacto, el Gualí se ubica allá abajo. Ah, si ven, Gualí, Pulí, Carparrapí, hay agua, hay agua. Y entonces el otro relato es sobre la vija. La vija es el achiote, unas semillitas rojitas con las que se cubren generalmente los cazadores. Entonces los vijaos querría decir como los brujos o aquellos guerreros que dan muerte, ¿cierto? Pero pues obviamente quedó el pijao porque vivimos en una sociedad patriarcal y eso, leyendas mucho más bacanas. Y verdes. Este tipo de divisiones tiene que ver las rojas con macrodivisiones. Es decir, esto sería como un perteneciente a lo que podría ser la Capitanía General de Venezuela posteriormente. Esto lo que correspondería a la provincia de Quito y hacia el centro ya las subdivisiones en diversos momentos. Entonces aquí empezamos a ver, y esto empieza a ser muy reiterativo la presencia de estas marcas por la división que va a haber en la administración del país. Si nosotros hablamos, por ejemplo, que los Andes se volvieron el centro administrativo, también hay algo que sucede y es que de Neiva para abajo la administración del país es casi nula. Por algún motivo, casi que se cercenó esa parte del país como sin importancia y se conservaron los modelos administrativos hacia el norte. Cuando veamos la línea que finalmente se traza, bueno, no finalmente, porque no vamos a llegar hasta la actualidad, pero hay una línea que se traza y empieza a dividir lo que va a ser la tierra caliente de las montañas. Es decir, lo que va a ser el Tolima de Antioquia y Cundinamarca. Es decir, una que va a ser la planicie, otra que va a ser el llano caliente y otra que va a ser las montañas. Ese es un trabajo bien bueno que empieza a ver y estas líneas van a empezar a modificarse de acuerdo precisamente a los espacios de comunicación que hay entre el Magdalena y el Cauca. ¿Y eso también aparece? Esa es una buena pregunta. Si recordamos, por ejemplo, la expedición botánica empieza realmente en un momento
tardío, inclusive muy cerca de los procesos de independencia. Flaminio Rivera tiene una novela muy bella que se llama El árbol imaginado. Y ese árbol imaginado es porque él cuenta, por ejemplo, cómo Celestino Mutis y sus amigos invitaban a otros europeos a transferir conocimiento. Entonces enviaban obras a Europa y recibían obras desde Europa. Y el tipo decía que realmente en ese árbol que enviaban, que era un árbol hueco donde aparentemente iban representaciones de Matisse y todo el asunto, lo que enviaban era armas. Es decir, estaban haciendo un mercado para la independencia a través de la flora y la fauna. Pero hay algo constante en estas representaciones y es que la naturaleza no es realmente valorada como un bien, sino que es aquello contra lo que hay que luchar. Las ciudades son un aparataje de dominio del espacio. Si vemos la mayoría de ciudades, por ejemplo, Villa de Leyva, Honda, ¿cierto? Lo que vemos es una imposición de la piedra sobre la naturaleza, que no es un invento español, pero lo tenemos muy claro, o a mí me gusta relatar eso sobre la naturaleza, precisamente con Caperucita o con Hansel y Gretel, ¿cierto? Con todos estos cuentos medievales que recopilaron los hermanos Grimm. El malo siempre está en el bosque. El bosque es donde están las brujas, donde está el lobo. La ciudad es un espacio magnífico, bello, ¿cierto? Luego eso cambia un poco en el Renacimiento, por ejemplo, cuando Giotto di Bondone genera toda la parte de los frescos de San Francisco, se ve a San Francisco precisamente expulsando los demonios de Arezzo, de la ciudad, y por eso los monjes deciden irse a las montañas, al campo, para vivir en paz con la creación del Dios cristiano. Pero esa noción de la naturaleza como un bien, como una representación, yo no la he encontrado en este tipo de mapas. Es algo más reciente. Algo, por ejemplo, que me fascinó y que no he encontrado en Colombia, es que en la Catedral de Quito, en esa catedral neogótica, las gárgolas son ositos hormigueros, son dantas. Eso me pareció fantástico. Hubo algún loco que decidió no copiar las gárgolas europeas, sino representar la fauna americana en esa catedral. Eso, dentro de muchas otras cosas, me fascinó de esa catedral. No es un mapa, pero bueno, hay una representación. Bueno, aquí vemos también esta configuración de la administración del territorio, ¿cierto? Esta administración, si la vemos, sigue siendo paralelo al sentido de los ríos. Y en algunos casos, cuando no es, pues evidentemente allí tendremos alguna cordillera o algún afianzamiento político bastante fuerte. Colombia, como vemos, está dividida, no, sí, en varios, en varios fragmentos, ¿cierto? Que nos empiezan también a identificar lo mismo que sucede en la actualidad, o al menos esa macrovisión del territorio que se empieza a tener en aquel momento y que conduce a la concepción actual de nuestro territorio. Por una parte, voy a comenzar por aquí, por Panamá, ¿no? Generalmente el relato que nosotros aprendemos es que fueron muy tontos los que estuvieron por allá hacia 1903, que se dejaron robar Panamá, ¿cierto? ¿Cómo sería Colombia un país más grande todavía con Panamá? Yo a veces pienso, caramba, si Panamá quedaba más lejos que el Chocó y más lejos que la Guajira, afortunadamente se separaron, puede ser digamos, un sentido de desprenderse del nacionalismo y pensar que fue lo mejor que le pudo haber sucedido a Panamá, porque en un país centralista, donde la capital está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, lejos de todo lo que sucede en el país de tierra caliente, ¿cierto? Muy probablemente mientras más distante estemos de la capital, más difícil, ¿no? Y precisamente esas tensiones que existen en Colombia entre Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, es cómo vamos reclamando un poco de poder y de administración de riqueza en contra de la concentración que tiene Bogotá. Y luego, pues, vemos claramente que estamos hablando de una república caribe que tiene otras dinámicas, ¿cierto? El norte colombiano ha tenido siempre otras dinámicas, nos vincula hacia el centro precisamente con el río Magdalena, y hacia acá empezamos a tener el territorio que está dependiendo de Bogotá y el territorio que está dependiendo de Popayán. Poco a poco se van generando esas tierras
que, digamos, las divisiones son frágiles, ¿no? Siempre dependen de los intereses que esté, del lobby que se va a hacer. Si hay un nuevo virrey, pues hay que ir, obviamente, a hacer lobby allá, decir, mire, estos terrenitos que yo tengo acá ahora están como están, porque no trazamos una nueva zona franca, bueno, y cosas por el estilo, y vamos generando otro tipo de experiencias dentro del territorio. Pero si vemos, es claro acá cómo se va configurando esa relación de administración desde Bogotá sobre un entorno geográfico. Pero hay cosas que me gustan mucho, como por ejemplo la relación directa que existe con Venezuela, ¿no? En la actualidad, o bueno, desde hace más de 100 años, se empezaron a tejer esas divisiones muy claras entre los llanos, que los llanos realmente son unos territorios ilimitados, inclusive más vinculados por los ríos que por otra condición, pero por unas líneas que demarcan otras condiciones geográficas también diferentes después de la cordillera oriental, ¿no? La fauna es diferente, hay otro tipo de características y en este caso, este corredor es muy claro, inclusive en Venezuela, cerca del lago de Maracaibo, también está el sufijo ima, es decir, también migraron por allá estos locos, había mucha persona, lo que pasa es que al final los que nos quedamos con eso, pues fuimos los tolimenses y por eso hablamos continuamente de ese sufijo. Aquí el sentido de representación del territorio pues tiene que ver con la presencia simplemente de construcciones y de iglesias. Si hay una iglesia, pues eso tiene que ver un proceso de santificación del espacio. Bueno, aquí nuevamente la relación que empezamos a tener con las cordilleras no lo vemos tan claro como en la actualidad, como un sistema continuo, sino como un espacio existente alrededor de las ciudades y entre ciudades, pues la relación de la geografía, ¿cierto? Nuevamente, frente a la pregunta de la naturaleza, pues no vemos una exploración de la naturaleza, sino algunas representaciones también muy estereotipificadas, ¿no? Aparece una especie de palmera, no un samán, ¿cierto? Ni un iguá, ni otro tipo de esos árboles frondosos, pues, que encontramos en la tierra caliente, sino una representación precisamente de la sumisión, ¿cierto?, de los humanos del Nuevo Mundo ante el poder cortesano europeo, ¿cierto? Naturalmente, obviamente tenían que someterse, no había otra solución. Eso. Y vemos nuevamente la representación hacia el occidente, Popayán, en el centro Neiva. Acá nuevamente observamos la extrañeza de Honda hacia el sur, pero como les decía, es una constante. En varios mapas está apareciendo allí Honda al sur, San Sebastián de la Plata, Ibagué, Mariquita y Honda no existe. Pero todavía no ha empezado a existir Honda. Y por supuesto, empezamos a tener a Tunja y a Bogotá como dos escenarios muy importantes, pero inclusive miremos la importancia en este caso de Tunja, ¿cierto? Y el arte, pues obviamente el arte colonial que exploramos en Tunja en la actualidad es súper valioso. Este es de 1650. Aquí lo podemos revisar, de 1707, digamos en 1707. Ahí lo que nos dice nuestro compañero es muy claro. Primero, solemos repetir los errores que han cometido otros. ¿Por qué? Pues porque evidentemente también nos ayudan a ahorrarnos un poquito de tiempo, no tenemos que inventarnos otra vez todo, sino ahora se llama apropiación, ¿no? Apropiación. Ay, qué pena. Generamos una apropiación y se generan algunos espacios sobre los cuales se va configurando. Pero hay un elemento esencial y es que el descubrimiento del Nuevo Mundo potencia un comercio tremendo que son los relatos sobre el Nuevo Mundo. Entonces, yo soy cartógrafo, no he ido a el Nuevo Mundo, a tierra firme. Es más, probablemente nunca voy a ir por allá. Y si voy, lo más probable es que nunca voy a llegar hasta Honda, ¿cierto? De pronto me dio paludismo por allá en Barranquilla y ahí quedó mi viaje. Pero entonces yo sí tengo la posibilidad de vender estos mapas, ¿cierto? Y coinciden con la narración. ¿Qué es lo que sucede también? Que las narraciones de los cronistas dicen voy pasando por tal lado donde queda tal cosa, tal otra. Hoy, o en la actualidad, nosotros vemos los mapas y vamos leyendo. Vemos eso clarísimo, evidentemente. Esto sí, este nombre de Mariquita, ya que estamos hablando de ese nombre de Mariquita. Pero estaba diciendo, claro,
había que aprovechar, ya seguimos a San Sebastián, había que aprovechar ese supercomercio. Si yo soy cartógrafo y están pidiendo, lo que se está moviendo es el reggaetón, el bling bling, pues hay que producir reggaetón. Entonces hay que producir piezas cartográficas porque las están comprando a la lata, ¿cierto? Sobre todo en el norte, en Países Bajos, pues hay que producirlas. ¿De qué nos vamos a pegar? De lo que existe. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a darle otro achurado a los montes, ¿cierto? Vamos a darle otro sentido a las costas, vamos a darle nuestro toque, pero hay que seguir con ese comercio. Y esta hipótesis es muy buena, ¿cierto? En el sentido de que si estamos hablando de San Sebastián y decimos de La Plata o Mariquita, pues bueno, puede ser, hay un río, pues bueno, porque ahí queda onda muy bonita, ¿no? Pero también hay otro elemento importante que tiene que ver con la estandarización del lenguaje. Acá no tenemos onda con H, ¿cierto? Está buena, es una buena posibilidad. Obviamente lo que estamos haciendo es especular, pero de esas especulaciones estamos tratando de entrar en la mente de por qué se hizo esto, por qué existe en algún lugar. Hay unos elementos claros y es que estos mapas en los que no está claramente representado los dominios españoles no son hechos por los cartógrafos españoles oficiales. Son hechos por los burgueses o por los artesanos que tienen sus talleres en Europa y empiezan a producir mercancías. Es decir, estos dejan de ser realmente los elementos representativos del poder imperial para convertirse en objetos de comercio, en objetos comerciales. Y eso es muy bacano, ¿no? Ver precisamente cómo la cartografía es esencialmente algo que encarga un rey o un virrey a un cartógrafo específico y tiene que ser lo que diga el rey. ¿Cierto? No, que onda quedó muy abajito, me lo sube y se lo tiene que subir. ¿Sí? En este caso no, en este caso son unas piezas bellas de colección, ¿cierto? Que van siendo. Y esto pasa mucho porque me gusta esa pregunta, porque hablamos de lo mismo que pasa en la contemporaneidad. Hablando precisamente ahora de Instagram, que es una, bueno, obviamente casi no utilizo Instagram, por ahí trato de darme las de moda, no utilizo Instagram, pero todavía estoy en el Facebook, realmente es mi red social principal. Pero si vemos, hoy tenemos todos el poder de estar testimoniando lo que está sucediendo, denunciarlo, hacer una cosa. Pero si retrocedemos 80, 90 o menos, tomarse una foto era realmente un evento. Y salían las personas, así fuera en onda, con traje de paño y todo el asunto, ¿no? Inclusive venían las plantillas, como especies de filtros o marcos, ¿cierto? Donde le tomaban la foto a la cabeza y la insertaban ahí en el traje de paño. Era un lujo tomarse una fotografía. Poco a poco esto se popularizó y ya no es la foto oficial de la persona que logró importar la cámara y comprarla, sino que ahora todos podemos producir las fotos que sean feas, bonitas, criticadas, lo que sea, pero hay un proceso de popularización de eso. Y quizás hubo una producción cartográfica rural, campesina, ¿cierto? Pirata, ¿cierto? Que perdimos, porque al no ser hecho por un cartógrafo, digamos, estos pues eran cartógrafos con sus talleres y todo el asunto, pero al ser de una persona común, lo más probable es que fue despreciado. Y así muchos documentos se han perdido, pero tienen que ver con esa representación bella del espacio, igual que planos de ciudades, de casas, de muchas cosas. Bueno, aquí nuevamente estamos viendo divisiones territoriales, una visión panorámica de América del Sur. A mí me parece fascinante, la verdad, lo que hacían estos cartógrafos en los años sucesivos antes de la existencia de la informática, porque la verdad es que si bien uno encuentra inexactitudes en la representación, generar una descripción de este espacio es una locura. La verdad, esa gente estaba demente y tenía una dedicación absoluta a su oficio que me parece bellísimo. La concepción del trabajo en la contemporaneidad es, digamos, nos ha como dedicado, ¿cierto?, encajonado a un escritorio en el cual hay que cumplir una cierta rutinas, no quiere decir que en aquel momento no, pero lo que uno puede observar acá o lo que yo observo en este espacio, lo que me imagino es la capacidad de concentración de un grupo de personas para determinar capa por capa dónde iba el río, lo trazamos con lápiz, luego lo trazamos con tinta,
luego llega el maestro y le va dando sus toques específicos. Vamos a ubicar las ciudades con unas caligrafías que son también preciosas, ¿no? Y luego ya con la existencia de la imprenta, pues con unos moldes, en fin, podemos imaginar esos grandes talleres, esas zonas de producción con cientos de aprendices produciendo esta cartografía, y para mí realmente es viajar pues a ese escenario que es fantástico. Y bueno, tenemos aquí en este caso nuevamente esta construcción con algunas divisiones territoriales que ya nos empiezan a quedar mucho más claros, ¿no? Cartago acá como la otra zona a la que se va a conectar Ibagué. Aquí aparece como si fuera un pasito ya sencillito, ¿no? Como si hubieran quitado ahí la montaña y ¡pum! Túnel de la línea y ya podemos conectarnos rapidito con el Cauca, ¿no? Pero es una interrupción que realmente es como la estrategia del cartógrafo de decir, ahí hay una comunicación, ¿cierto? Entonces la hacemos explícita. Y ya la comunicación por el sur parece o no aparece, ¿cierto? Aparece muy, muy al sur por Almaguer para llegar a Cartago. Es decir, ha desaparecido esa posibilidad de comunicación. Y la misma representación de la ciudad, ¿cierto? De un modo bastante esquemático que tenemos en ese caso. Pero seguimos sobre ese mismo proceso de construcción alrededor de los ríos, se repiten algunos elementos, las cordilleras empiezan a tener un sentido de continuidad un poco mayor, Timaná ya aparece un poco más al sur, tenemos la representación de Caquetá con la K, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la estandarización que ha realizado la Real Academia de la Lengua, y juzgamos porque a veces se escribe con Q o con K o lo que sea, pues estamos hablando de que el lenguaje es bastante plástico, ¿no? Se adapta, que luego generamos instituciones que son las rectoras de lo que debemos hacer en el mundo, pero la verdad es que esto es fluido, ¿no? Probablemente luego le quitemos 20 teclas al teclado. Es más, probablemente lo eliminemos y ahora simplemente vamos a hablar con mensajes de voz, ¿cierto? No sé si vieron una película que se llama La Llegada. Me encantó, llega una civilización extraterrestre y parquea unas naves ahí y nadie sabe qué carajos hacer, le empiezan a disparar, no disparan, están ahí. Y la única que puede realmente empezar a comunicarse es una lingüista que empieza a analizar cómo se comunica. Me pareció fantástico, ¿cierto? Más allá de que lo haga bien o correcto, decir, le puso mal ese acento. Lo importante es saber qué es lo que está tratando de decir esa otra persona. ¿Cómo hacemos para establecer realmente unos canales de diálogo con los demás? Eso me gusta cuando encuentro este tipo de otras grafías dentro de un mismo idioma. Claro, estas piezas no son piezas tan grandes, ¿no? Algunas de ellas, digamos, dentro del formato tradicional, pueden tener 2 o 3 metros, dependiendo de la producción, pero la mayoría realmente son piezas pequeñas, similares a un pliego. Entonces, claro, podemos imaginar precisamente con el monóculo allí, alguien puliendo las lentes, comprando las lentes en algún mercado, en una ciudad medieval, llevando así allí su monóculo. Yo no sé, los que estudiamos arquitectura que nos hicieron dibujar con rapidógrafo cuando ya existían computadores, sufrimos precisamente porque uno trazaba con el rapidógrafo y tenía que quedarse quieto con la regla, no respirar, porque la regla leía realmente el dolor, el sufrimiento, y ¡pa! Hacía que se corriera la tinta del rapidógrafo y tocaba repetir el plano. Eso hablando de ya del 2000. Estamos hablando 300 años antes, realmente era una labor magnífica la que realizaban estos señores. Eran unos artesanos totales. Ahí vemos precisamente la caligrafía. Sí, sigamos, sí. Este mapa también me encanta y ya tiene que ver específicamente con la posición de onda dentro del sistema de repartición de correos. Obviamente, el corazón es Santa Fe, ¿sí? País centralista, no hay nada que hacer. Pero entonces, este mapa que fue realizado por Francisco de Villanueva, que era el inspector de correos, y ellos pues tenían una vida itinerante, ¿no? Vivían un tiempo en Cartago, o sea, en Pereira, luego iban para Ibagué, luego iban para Socorro Santander, para Vélez, viajaban así por toda la geografía, y también era una estrategia, ¿no? Porque si dejaban a un administrador mucho tiempo en algún lugar, el tipo podía empezar a establecer una relación de interés que le hacían enriquecerse milagrosamente, ¿no? Eran cargos políticos, entonces era bueno como
irlos aislando pues de eso que iban tejiendo. Y entonces Francisco de Villanueva genera este mapa que a mí me fascina, porque como lo vemos es un mapa de apuntes. Él está escribiendo aquí que luego de haber viajado por esta geografía entregando los correos, se da cuenta de que es más conveniente llevar los correos hasta Ibagué, porque desde Ibagué se puede ir a Honda en 3 días y luego ir por todo el Chocó, obviamente pasando por todo lo que tiene que ver con el eje cafetero, luego se va a Cali, se llega a Popayán, La Plata, Neiva y se puede regresar por el mismo camino de Guayabal. Pero entonces lo que vemos en este mapa, a mí hay un detalle que me fascina y es que Honda aparece presionando el texto. Entonces miremos cómo el apunte se va cayendo. Es decir, el tipo mientras va viajando va haciendo los apuntes cuando se me olvidó Honda, y luego entonces no es un mapa estandarizado, ¿cierto? Probablemente quizás no haya sido el mapa final ni siquiera, sino son sus apuntes. Pero sí miremos cuando el tipo firma, qué bella firma, ¿cierto? A mí me parecen como unos torreones, ¿cierto? Y puede uno imaginarse la caligrafía de este tipo que luego después de haber hecho este mapa dice, soy lo máximo. Francisco de Villanueva. Es una cosa bellísima, ¿no? Y entonces el tipo está proponiendo precisamente eso, que los correos no vayan directamente a Honda, sino que vayan primero a Ibagué y ahí se redistribuya. Puede haber sido esto espontáneo o puede haber sido que estuviera estableciendo ciertos negocios. Villanueva, por ejemplo, promovió el nuevo camino del Quindío. Se fue hasta Cartago a hablar para promover para construir el nuevo camino del Quindío, pero eso se le empezó a volver un problema. Al comienzo, pues era una maravilla, todos lo querían, y al final todo el mundo se empezó a embejucar contra. Dijeron, no, ese camino no, nos lo dan a nosotros, dijeron los de Cartago, no, nos lo dan a nosotros, dijeron los de Ibagué, y finalmente pasó. Bueno, todavía estamos con la línea, esa es la historia que viene desde muy profundo. Pero este tipo de exploraciones me parecen bellas porque son los apuntes, ¿cierto? De una persona que viaja por la geografía, se le van ocurriendo ideas. Oiga, ¿qué tal si mejoráramos esto por aquí? ¿Qué tal si hiciéramos esto por acá? Y a mí se me ocurre que es lo que hacemos la mayoría de los trabajadores, ¿cierto? Tenemos ideas y le decimos a una empresa donde trabajamos o a una comunidad en la que vivimos, oiga, ¿qué tal si hacemos esta vaina? Y empieza algo, oiga, sí, sería buenísimo. Y al final, no, resulta que se armó una súper ilusión y las cosas siguieron igual que antes. Bueno, ojalá no sea siempre así. Con el tiempo esos sueños suelen concretarse, ¿no? Poco a poco la verdad se va abriendo su espacio, pero me parece que es un testimonio de esos pequeños aportes. Inclusive, este mapa lo encontré en una copia, no sé cómo se llama ese tipo de reproducción, pero es como un papel radiográfico. No sé cómo habrán hecho la copia, el original no lo he encontrado. Es una copia sobre un papel radiográfico que está en la Biblioteca Darío Echandía del Banco de la República de Ibagué. Es precioso, yo cada vez lo limpio un poquito más, trato de quitarle estos residuos y algo que sucede con estas piezas es que yo comencé, digamos, a buscar escrituras para entender, digamos, las ciudades, buscar mapas por un lado por el otro y pues dependiendo del cambio tecnológico, así mismo son la calidad de las fotos. Cuando comencé por allá por 2010, algo así, las cámaras de los celulares antes representaban, como lo tenía en la pantalla pequeñita, pues uno no sabía que eso se pixelaba, simplemente lo veía ahí. Luego llegaron los BlackBerry, ¿cierto? Ahora ya es muy bueno, pero hay algunas de esas fotos que he tomado con BlackBerry que he encontrado en algunos archivos y lo más probable es que no vuelva a sus archivos o que si vuelvo a sus archivos y pregunto por ese mapa, existe. Entonces toca utilizar esos instrumentos de aquel momento para mostrar, digamos, todo ese crecimiento en la expresión cartográfica. Bueno, esto es simplemente para explicar. Yo trato como que en cada mapa que encuentro que tiene sus particularidades, ¿cómo sería en la actualidad? O sea, el pasado era la mente de Villanueva mostrándonos lo que había allí, tratando de mostrarnos en la longitud de las líneas cuáles son 3 días. Entonces, cuando él se agacha hasta Honda, dice, uy, como que me falta un día, ¡pum! Larguito, ¿cierto? Es decir, tratando de buscar esa relación. Y aquí es lo que sucede, digamos, dentro de esa geografía. Entonces, él decía, en lugar de ir hasta Honda para pasar a Ibagué, pues vengamos directamente a Ibagué y en Ibagué repartimos el correo para cualquier lado que queramos
del resto de la dominación. Pero ya estamos viendo una representación de un Tolima mucho más grande que el que conocemos en la actualidad. Estamos viendo otra división territorial en ese espacio. Y este es un mapa similar. Yo juego con mis hijos con estos mapas porque cada uno de ellos tiene diferentes formas, ¿no? Esto me parece como una ballena pollo que va caminando por ahí. Cada uno tiene sus problemas mentales, ¿cierto? Eh, mis hijos también se burlan de mí, pero bueno, al final todos disfrutamos con este tipo de experiencias. Vean, por ejemplo, aquí la provincia de El Chocó, ¿cierto? Y hacia allá está Popayán. Es decir, este mapa tiene otra orientación. Aquí tenemos el oriente donde está Santa Fe, vemos claramente Honda e Ibagué, y por eso aquí está un poquito ampliado ese triángulo. Y hay algo que me fascina dentro de la composición, y es cómo se empieza a generar este círculo que retorna, ¿cierto? Es decir, como un alfa que viene en este punto. Partimos desde Honda, viene el río, nos lleva, y aquí ya la construcción de caminos humanas nos va llevando nuevamente a Santa Fe. Es decir, esa mezcla de la naturaleza con la transformación humana en la representación de un mapa. Y pues nuevamente nos está narrando cómo es, cuánto tiempo se demora entre un lugar y otro. Ese tiempo es importante porque nosotros ahora contamos el mundo en kilómetros. El kilómetro es una distancia y lo equiparamos a tiempo, ¿cierto? 20 kilómetros por hora, 50, 100, 200, 300 kilómetros por hora. Pero los españoles tenían una medida que es la legua. Y la legua, si bien se trata de estandarizar, se le da un compás. Puede ser 5, 4 o 10 o 20 kilómetros. Depende de la relación del terreno. Las carreteras nos hacen sentir un poco menos el terreno, pero yo una legua la puedo recorrer en armero, pues mucho más rápido, pero una legua en la línea es otra condición absolutamente diferente. Entonces la legua me parece muy bella porque es una relación de esfuerzo físico, es decir, de sentir la distancia en el cuerpo, que se transforma en vida, que finalmente es tiempo. Mientras que los kilómetros, la relación de las vías, es una relación más numérica, ¿cierto? Más impersonal, y nos habla precisamente de cómo la máquina logra objetivizar las cosas, ¿cierto? Y aislar como esa percepción nuestra simplemente porque un carro puede rendir según lo que se le exige. La bicicleta, si todos invitados, todos podemos pedalear. Anoche estuvimos haciendo un bicipaseo patrimonial en la Semana del Patrimonio que se está celebrando en Ibagué. Hoy termina la Semana del Patrimonio en Ibagué, y llevaron unos bicitaxis electroasistidos. Yo creo que la mayoría de centros de Colombia los podríamos peatonalizar, ponemos esos bicitaxis electroasistidos. Bacanísimo, no hay ningún problema, ni gastar miles de millones en nuevas carpetas asfálticas, en poner un par de materias para que no pasen carros, y los bicitaxis llevando pues a quienes tengan problemas de movilidad o tengan mucho afán o cosas por el estilo. Este mapa es uno de los más bellos a mi juicio. He vivido enamorado de ese mapa desde que lo conocí, porque precisamente fue una revelación. Recuerdan que les conté que nosotros los ibaguereños nos cuentan que Ibagué era una cosa sin importancia por allá, metida en un lugar que quién sabe para qué. Cuando encuentro un mapa que en el centro dice que Ibagué y está de rojo, y alrededor de Ibagué están los demás municipios del Tolima. Uf, ¿qué pasó en este momento? Ese tipo estaba fumado, ¿qué le pasaba? Pues resulta que Ibagué está como el centro del mundo y alrededor están las leguas. Y el milagro que hace este cartógrafo es generar los radios por cada legua y ubicar los municipios de acuerdo a su distancia en relación con los ríos, en relación con Ibagué y con el río Magdalena. Esto es una vaina preciosa. Y acá los que están en rojo son los municipios cuyas rentas de tabaco se iban para Ibagué. Es decir, Ibagué administraba directamente el tabaco del sur del Tolima, pasando por Espinal, ¿cierto? Y hacia el norte sigue teniendo un radio de influencia, pero no administra las rentas del tabaco del norte del Tolima, porque estas sí estaban directamente administradas por Bogotá. Pero hay algo fundamental, y es que acá arriba
en Levante, al oriente, nuevamente con B, ¿cierto? Así que no hay ningún problema por los errores ortográficos. Acá, precisamente, tenemos el borde, la frontera del mundo de Tierra Caliente. Tanto William Ospina como Álvaro Cuartas Coimat, como Floriberto Cardona, hablan del país de Tierra Caliente. Y es que evidentemente llegamos a Fusa, al Boquerón, y ahí comienza otro país, que es el país del pecado de Melgar, ¿cierto? De Apicalá, Anapoima, todo el asunto, Honda, que es la ciudad del amor. En el último Bicipaso la promovíamos como la ciudad del amor. En esa calle de las trampas pusimos unas antorchas. No, eso es precioso. Y lo que estamos viendo es precisamente cómo Ibagué no es necesariamente porque sea Ibagué, sino porque es la última cuña de civilización que se mete en la cordillera central. Y por lo tanto, el espacio de dominación viene a ser desde Ibagué hasta el borde del Boquerón, ¿cierto? Y desde el norte, pues cuando empezamos a tener a Honda, Mariquita, y hacia el sur, cuando empezamos a tener hasta Chaparral y un poquito más abajo. Ese mapa inclusive está en el Museo Panóptico de Ibagué, y bueno, aquí también, pues, Juan de Arellano, Ramírez de Arellano, nos cuenta, pues, cuál es esa distancia. Y aquí es la exploración, como les decía, yo trato como de relacionar siempre los mapas con la actualidad para tratar de entenderlos, y aquí lo podemos ver. Hay inclusive pueblos que no existen, como Upito. Upito lo trasladaron, o bueno, lo acabaron, porque quedaba muy cerca del Espinal. Entonces empezaron a pelearse, ¿cierto? A ver quién controlaba ese territorio. Finalmente ganaron los del Espinal, y Upito desapareció. Es decir, no solo la famosa Santa María del Darién, sino aquí también, por estas riberas del Magdalena, hubo ciudades que emergieron y también se acabaron. Eso es, esa vida y muerte de las ciudades me parece bellísima. Vean por acá a Melgar, ¿cierto? Aquí tenemos Ambalema. Bueno, es para ese desarrollo. Y luego, ya dentro del sentido norte-sur, el mapa no está hecho con un norte, ¿cierto? O bueno, sí tiene un norte, pero el sentido espacial no va hacia el norte, sino que va en este sentido. Entonces, cuando el mapa se gira, inclusive deja de tener ese sentido panorámico que yo estoy aquí en Ibagué, ¿cierto? Desde la loma de Ibagué, viendo allá el Magdalena y al fondo Fusa, sino que ahora yo giro en la realidad ese punto de vista del cartógrafo. Es decir, en la realidad el cartógrafo deja de ser el dueño de la tierra y hace simplemente parte de un sistema de dominación que, si lo observamos, es muy próximo a la construcción del territorio tolimense, ¿cierto? A partir del mercado de las rentas del tabaco. Este es un mapa también hermoso, bueno, como todos los mapas, que es realizado por el sabio Caldas. Caldas, pues allí nos representa el mágico río Magdalena, y de este me gusta muchísimo cómo representa las cordilleras. Él es un poco más generoso, ¿no? Sobre este espacio geográfico. Es decir, no lo representa con los montecitos, sino son como unas manchas de acuarela que hay allí, ¿cierto? Que empiezan unas más suaves, otras más fuertes, y eso también nos está hablando de un relieve. No es un triangulito, una montañita que yo pego en todas partes y que es igual, sino que es como tratando de dar un sentido espacial sobre el espacio, y en medio de esas lomas van cayendo los ríos. Pero es, digamos, como que le permite a uno sentir más lo que sucede realmente con el paisaje, que es el agua que escurre de los montes y finalmente se va uniendo a este corazón, pues, del país, que es el río Magdalena, así como nuestras vidas, que son como ríos que van a dar a la mar, que escribía el poeta Manrique. Y luego, pues, el sentido realmente espacial, ¿no? ¿De dónde nace Neiva y hacia el norte? Y aquí vemos la importancia realmente de Neiva como ese corazón de administración de la parte alta del río Magdalena, ¿no? Y luego aquí Honda, que es otro espacio bien importante porque es precisamente cuando finaliza el Alto Magdalena y comienza ese cambio, ¿no? Que ha sido, digamos, ese límite para la navegabilidad en Colombia, ese cambio precisamente topográfico que tiene el Magdalena. Pero hoy vemos claramente que en este caso no estamos leyendo el territorio como un departamento, sino como una continuidad de agua salpicada por ciudades, ¿cierto? Y aparece Neiva, por aquí aparece Ibagué, Mariquita, Honda por fin apareció en ese mapa hacia 1800, ¿cierto? Dentro del mismo proceso independentista.
Y es importante, cuando hablábamos precisamente de las plantas, es paradójico que cuando por fin se aprueba el reconocimiento de la flora en América, eso coincide con la liberación de los países. Es decir, llega un momento cumbre también del imperio hispánico en que se está extendiendo el conocimiento, el deseo de clasificar las plantas para que el rey sepa qué es lo que tiene. Yo me imagino a Mutis tratando de convencer al virrey, decir, hermano, usted no sabe todo lo que tiene, tenemos que hacer ese inventario. A usted es el que más le conviene, ¿no? Y obviamente se va a explorar todo eso, pero con esa expansión precisamente viene la liberación. Es algo así como que en la medida en que crecen los imperios se vuelven más frágiles porque el conocimiento va permeando más personas y se van desprendiendo de ese mismo propósito, ¿no? Bueno, este es otro en donde estamos viendo también acá Cordillera Central, Ibagué, y aquí estamos viendo Bogotá. Y este cartógrafo lo que está haciendo es decirnos, dejemos de irnos por la mesa y vayámonos por Melgar. Cada que hay un puente y hay noticias nacionales, vemos la misma disyuntiva. Váyase por la mesa. No, mejor váyase por la variante de Melgar. El mismo asunto que nos está proponiendo aquí este cartógrafo en 1805 es el que estamos viviendo en la actualidad. Y aquí las recomendaciones de crear algunos puentes, ¿cierto?, entre algunos ríos. Ya por Coello no se pasa porque está la variante, sino por Girardot, entonces se traza otra ruta. Y hay unos detalles, bueno, dentro de los muchos detalles que tenemos, a mí este me gusta mucho, porque esa flecha sirve para indicar el norte, pero como evidentemente estamos en el país de los panchos y pijaos, en la tierra de las lanzas, pues es casi como un sentido de que el norte, ¿dónde está? Donde estamos los indios, para allá es para donde... Ese es un sentido que me parece muy bello. Y también como los caminos, si bien van paralelos al río Magdalena, lo que hacen es cruzar toda la geografía, es decir, atravesarse en medio de los ríos que están alimentando el Magdalena. Es decir, la presencia humana, sí o sí, con sus ciudades, tiene que cortar el curso de los ríos, lamentablemente. Y lo que hemos hecho, pues, es volverlos cloacas, cañerías y así sucesivamente. Bueno, otro de estos, ¿cierto? En donde tenemos el mismo sentido, cordillera central, cordillera oriental y las ciudades que van creciendo aquí. Aquí tenemos nuevamente Pulí, es decir, está cerca de el agua, eso ya lo sabemos. Huí, porque está cerca de las montañas, lo mismo Itagüí, ¿cierto? Ita ya tiene que ver con roca, ¿cierto? Y Huí con lugar. Entonces vemos, caramba, pero llegaron los tupí guaraní hasta Antioquia. Qué locura es esta vaina. Nuevamente tenemos migraciones humanas y esos nombres de espacios geográficos nos están hablando de personas que habitaron allí mucho tiempo, que le dieron nombre a las cosas y que finalmente ese nombre llega a nosotros inclusive colado por ese filtro de el español. Venadillo con B larga. Aquí tenemos otro elemento administrativo también. Aquí están la mayoría de los municipios del Tolima, tal como veíamos en el mapa de Francisco de Villanueva, el sur es el río Saldaña y al norte tenemos a Honda, pero inclusive vamos hasta más arriba, ¿cierto? Hasta Puerto Nare. Es decir, la concepción del río Magdalena, uno podría decir, bueno, llega hasta Honda por el Salto de Honda, pero en este caso no es muy claro. Todos estos son los terrenos administrados por esta provincia y en el centro de la administración es esta Honda, ¿cierto? Se comunican con Ibagué, pues poco, ¿no? ¿Por qué Ibagué tiene que controlar las finanzas de Honda? Porque es centralista, entonces tiene que haber una representación de la capital en cualquier lugar. Pero hacer un trámite de aquí a Ibagué es lo mismo que hacer un trámite de aquí a Bogotá, ¿cierto? No, esto no es de acá, lo otro ratico. Y esos son el precio pues que se paga, digamos, por no ser tan federalistas, sino tan centralistas. Eso, ya vamos a acabar porque ya creo que se me acabó el tiempo. Y acá vemos mucho más claro la configuración de la forma del departamento del Tolima en relación con la forma misma del río Magdalena. Y cuando vemos la cordillera central, decimos, pues claro, eso es el Tolima. Ahí es donde tiene que quedar. Es el espacio que hay entre la cordillera y el río. ¿Qué más va a ser? Entonces, cuando hablamos precisamente del Tolima, hay unos símbolos para nosotros muy claros. El Nevado del Tolima, el río Magdalena y todo el agua que escurre por ahí. Esos somos los tolimenses, en el fondo. Es decir, la esencia de un espacio geográfico
en la cual se han ubicado unas ciudades que poco a poco empiezan a tejer comunicaciones, como el lenguaje, como las tecnologías, el ferrocarril, los correos y así sucesivamente. Y miremos en este caso, por ejemplo, la importancia del Espinal. La capital del Tolima, ¿dónde está? Lejos de todo, ¿no? Y el Espinal sí realmente es un cruce de caminos que tiene mucho más sentido de conexión con Girardot, con Cundinamarca, pero evidentemente los poderes, como veíamos desde López de Galarza, pasando por Francisco de Villanueva, han tratado de promover este espacio geográfico. Es decir, parece que este es un espacio donde se hace mucho lobby, ¿no? A pesar de que no hay mucho desarrollo, pero hay bastante lobby político, ¿no? Eso sí, podemos continuar ahí, ¿ya? Listo. Y este es el último mapa que tenemos en esta charlita, que es de 1864. Ya de allí para adelante viene la Constitución de 1886, donde los departamentos quedan absolutamente definidos. Bueno, no absolutamente, pero digamos que ya quedan los términos generales claros. Y aquí lo que vemos es lo que se ha hablado muchísimo tiempo, el Gran Tolima, ¿cierto? O el Tolima Grande. Obviamente los huilenses no les gusta mucho, preferirían que dijeran el Huila Grande, ¿cierto? Y Tolima, pues es una palabra que precisamente quiere decir tul, nieve, y Ima, pues ya sabemos que quiere decir tierra, es decir, el país de la nieve, el Parque Nacional Natural de los Nevados, que compartimos con varios departamentos y que todos somos felices viendo nieve en el trópico. Pero miremos, por ejemplo, que aquí el límite es con la provincia de Antioquia, y en el sur vamos a tener el límite con Popayán. Es decir, esencialmente aquí aparece un nuevo actor, que es Antioquia, que generalmente no aparece en el resto de representaciones que tenemos sobre el Tolima. Es decir, la emergencia misma de la minería que hizo crecer Antioquia hace que ahora se presione también por un nuevo espacio geográfico, mediado inclusive posteriormente por la colonización misma de nuevos terrenos para el cultivo del café. Es decir, hay un nuevo actor dentro de ese dominio. No quiere decir que antes no existiera, pero dentro de las representaciones del territorio tolimense, esa presencia no era fuerte. Y ahora sí empieza a presionar el norte del Tolima. Y el norte del Tolima, siempre hablamos nosotros, al menos de la Loma, es un norte muy paisa, ¿no? Del Líbano, ¿cierto? Todo esto. Inclusive, muchos municipios tienen más relación con Manizales que con Ibagué o con otros municipios del Tolima. Inclusive cambia el sentido de la propiedad. Sí, cuando apenas baja uno de Manizales y ve Mariquita, pues uno ve esas haciendas y dice, caramba, esta gente en Mariquita es súper millonaria, ¿no? Pero lo que hay es un cambio de propiedad. Hay un súper millonario con unas súper tierras y por allá un caserío con gente viviendo miserablemente. Pero apenas empiezan a subir la loma, las casitas son más modestas, las finquitas son más pequeñitas, pero en general hay un nivel de vida medio mucho mejor, porque está un poco mejor repartida la tierra. Es otro concepto de mundo que obviamente para los grandes terratenientes del Valle del Magdalena es peligroso. Entonces, en la loma viven los peligrosos. Aquí vamos a controlar nuestro terrenito plano, ¿cierto? Y el resto es loma, montañeros, ¿no? Y aquí quedémonos con nuestro plancito. Y aquí vemos precisamente este tipo de territorios en disputa que hacen parte precisamente de los mecanismos de negociación entre unos sobre otros, los mecanismos legislativos. Claro, finalmente, no es esta la forma que tiene el Tolima, sino que desciende un poco hasta Honda, que empieza a ser realmente la perla del norte del Tolima. Algunas tierras pertenecen a Cundinamarca, pero si ustedes van a muchos municipios de Cundinamarca, pues se dan cuenta que hablan igual que nosotros, es decir, el gran país de tierra caliente que somos los tolimenses, sopitas, que es lo mismo, ¿no? Dicen, usted es sopita, no, yo soy tolimense. Eso le quería decir. Bien, aquí terminamos. Les agradezco muchísimo por prestarme atención, por visitar al Banco de la República. Dásela, gorrito.